Ahora comenzamos Unidiversidad Noticias hasta las 10 de la noche. Como siempre, los invito a que ingresen a www.unidiversidad.com.ar, el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Nuestras redes sociales, @unidiversidad, @señalú, tanto en Twitter como en Facebook. Hoy, senadores de la provincia de Mendoza dieron sanción a la reforma electoral que propuso el Ejecutivo. Su principal impulsor y el redactor en gran parte de esta normativa es Alfredo Puebla, el secretario de la Junta Electoral, quien está aquí con nosotros y ya lo quiero presentar. Alfredo, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, por suerte. Gracias por acercarse a Señalú. La última vez recuerdo que charlamos y trajimos la máquina del voto electrónico. Así es. En la antesala de las elecciones allí en Santa Rosa. Lo vamos a tratar en un ratito. Alfredo, ¿dónde podemos encontrar las principales modificaciones a esta reforma que propone el Ejecutivo y donde vos fuiste principal redactor de esta propuesta? En realidad, la propuesta data del año 2014. Después que se sancionó la ley 8619, yo integro la comisión de seguimiento de la reforma impuesta por la ley 8619. Así lo dice el texto de la ley. Y yo le hice una serie de observaciones a esa ley, donde encontraba algunas falencias, 36 observaciones aproximadamente, y esto lo que es cuando me consulta el Poder Ejecutivo Provincial sobre, o me hace saber que tenía intenciones de llevar un proyecto de reforma y qué opinión tenía sobre el tema, yo le hago llegar justamente esta ley comentada o observada. Después estuvimos trabajando un tiempo sobre lo que ellos elaboraron y bueno, yo creo que está levantada en la página de la legislatura. No sé qué habrá hecho gobierno porque una vez que yo envié la propuesta, ya quedó en manos del gobierno de la provincia, posiblemente haya levantado en su página el proyecto, la propuesta. De esas 36 observaciones que hiciste en su momento, Alfredo, ¿se vieron materializadas las 36 observaciones en este proyecto de reforma o las más importantes? Como por ejemplo, para ir citando y metiéndonos en algunos temas, la prohibición de colectora. Hay algunas que en la propuesta que se hizo al Ejecutivo en esta oportunidad desistí. En su momento yo observaba el tema de la inconstitucionalidad del voto de los mayores de 16 y menores de 18, porque la Constitución de la provincia habla de que es un derecho y un deber de los mayores de 18 años. Esto, como en el año 2015 las elecciones se implementaron con esto, nadie recurrió, nadie interpuso ninguna acción de ninguna especie, entonces digo, seguir insistiendo sobre este tema no tiene sentido. Amén de esto, sí hice hincapié en todo lo que era errores de redacción, en errores de citas equivocadas de norma, en errores de citas de instituciones que no existen en la provincia, y después fuimos a otros temas como el cumplir con un mandato constitucional que era fijar fecha para las elecciones, dar un decálogo de pautas para el voto electrónico, que hasta ahora la 8619 lo único que decía es que había voto electrónico en la provincia, pero no determinaba más nada. Ahora se habla de este 30% del padrón. En el caso... Sí, en ese momento habló, la 8619 hablaba del 50% para estas elecciones. La propuesta del 30 tiene por objeto hacerlo más viable. Claro. Económicamente más viable. O sea, no podemos negar que el voto electrónico hoy es un poco más caro, bastante más caro que el voto tradicional. Pero aparte o acompañando a esto, hay algunas pautas mínimas que hay que fijar respecto al voto electrónico. El tema de la accesibilidad por parte de los electores, el tema de el poder controlar por parte de los partidos políticos cuál es el sistema que se va a utilizar o el código fuente, como se denomina. Me imagino también un proceso de capacitación a los electores como ocurrió en Santa Rosa, ¿no? Exactamente. Todo esto hay que fijarlo como pautas mínimas sin que esto signifique decir vamos a votar con este sistema electrónico o con este otro.
O sea, que estas pautas sirvan para cualquier sistema de voto electrónico que se implemente. Muy bien. Tanto por un Cinema Red, un LOT o un BUE, como es el que utilizamos en Santa Rosa. Absolutamente. Artículo 14 plantea prohibir las colectoras. Sí. Hubo algunas críticas por parte de la oposición, del Partido Justicialista, en donde manifiestan que ahora se va a tener que realizar elecciones internas previas a las PASO de cada uno de los partidos. Dentro de este contexto que puede ser político y no tanto dentro de la normativa. ¿Por qué decidieron, o por qué decidiste, si fuiste vos en este artículo, prohibir las colectoras y que solamente haya un límite de 3? En realidad, el tema pasó lo siguiente. La mala experiencia del año 2015 Sí, en Guaymallén fue... es más, ya en las observaciones del 2014 yo hacía saber a los legisladores de que el artículo que dejaba abierta la puerta a las colectoras. El tema de las colectoras es un sistema que atomiza a los partidos políticos. Sí. Y esa atomización de los partidos políticos como institución no le es favorable. Como no le fue favorable el sistema de lema, como no le fue favorable el sistema de preferencia. En nuestra provincia los dos partidos mayoritarios hicieron uso del sistema de preferencia y lo desecharon porque les estaba destruyendo el partido. En el país el sistema de lema se implantó en casi todas las provincias del país. Tuvieron que dejarlo de lado porque les estaba destruyendo los partidos. Este sistema hace prácticamente lo mismo, genera prácticamente, con el adicional de que complica el desarrollo de la elección. Bueno, nosotros tuvimos casos extremos como el de Guaymallén y Luján con 50 colectoras, pero la media en la provincia eran 25. Claro, la mitad. Buenos Aires no ha tenido nunca 25 colectoras. Claro. Y nosotros como media tuvimos 25 colectoras. Amén de generar más gastos, porque acordémonos que en el régimen de sostenimiento o apoyo a las campañas de los partidos políticos, la reforma que se introdujo por la 87-87 era proporcionarle un padrón a cada línea interna del lugar donde actuaban. Con 30 colectoras tenían que proporcionar, o el Estado debe pagar 30 padrones. Claro. Ya sea de la categoría concejales, 30 padrones. Claro. O sea, no es lo mismo que pagar, si tiene una interna un partido y tiene 2 listas completas, aunque sea parciales, 3, 4, 5, 6 padrones, que pagar 30 padrones, o 50 como tuvimos. En ese sentido, hay una razón económica, hay una razón de prolijidad en el proceso electoral. Nosotros, en los departamentos más complejos en el año 2015, tuvimos presidentes de mesa que estuvieron terminando a media su trabajo a las 3 de la mañana. Con muchas impugnaciones también y denuncias. Tuvimos que anular ¿cuántas mesas en Guaymallén? Y la queja de la mayoría de la gente era ¿por qué se anulaban las mesas? Porque se les reclamaba que llenaran los telegramas para poder comunicar el resultado. Claro. Resulta que hay un fallo de la Cámara Nacional Electoral que sostiene que si solo está el telegrama, la mesa no es válida. Entonces, llenar toda esa documentación al presidente de mesa le genera un problema. Ok. Alfredo, tenemos un problemita de audio. Voy a plantear una pausa y ya volvemos y finalizo la entrevista con el secretario de la Junta Electoral. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Seguimos en Unidiversidad Noticias y seguimos hablando con Alfredo Puebla, el secretario de la Junta Electoral. El marco de la charla con Alfredo tiene que ver con la sanción de senadores a la reforma electoral que ha propuesto el Ejecutivo. Falta el filtro de diputados para la sanción definitiva. Me quedaban algunas preguntas para finalizar la charla con Alfredo, a quien le agradezco de vuelta la presencia aquí. Alfredo, volviendo, o me tomo del tema de las colectoras, en el caso de que pase el filtro de diputados y se dé sanción definitiva, el gobernador tiene una herramienta para desdoblar o para
ir en conjunto con la Nación en las elecciones legislativas de este año 2017. En el caso que vayamos en conjunto con la Nación, ¿se rige por el sistema de la ley nacional? Y en este caso las colectoras funcionarían en la provincia de Mendoza. ¿Este es el contexto? ¿Estamos en lo cierto? Está en lo cierto, porque la ley 15262 le impone la obligación al gobernador de la provincia de, si convoca elecciones simultáneas, de someterse al régimen nacional. Y el régimen nacional todavía mantiene la posibilidad de las colectoras. ¿Qué dice la normativa sobre la boleta única, Alfredo? ¿La propone? Sí, por supuesto. Fue una opción frente al hecho de decir, bueno, si no se puede implementar el voto electrónico por una cuestión de costo, lo que más se acerca al voto electrónico es la boleta única. Entonces, se permitía la implementación de la boleta única. Es más, se podía llegar a utilizar en paralelo con el voto electrónico. O sea, voto electrónico y voto boleta única en los lugares donde no hay voto electrónico. Porcentaje que estaba previsto por la ley, y en los otros lugares de la provincia, sistema de boleta única o el sistema de voto tradicional, que es el por segmento o por categoría, y que conocemos todo como voto sábana en sentido horizontal. Exactamente. Esto se estuvo analizando los distintos sistemas de voto en Santa Fe, en Córdoba, y era una de las opciones que se planteaba. Es una sola boleta donde se contienen las imágenes tanto de los partidos y especialmente de los candidatos principales en toda la boleta, y permite que uno emita marcando un casillero determinado, marcando la preferencia de voto hacia tal o cual candidato. Finalizo con esta pregunta. ¿Cómo recibiste objeciones o planteamientos de la oposición en el momento que fuiste a defender el proyecto de ley? ¿Cómo lo recibiste? ¿En algún punto te plantearon una reflexión? ¿Cómo viviste ese momento, Alfredo? Lo que ocurre es que, bueno... Por ahí se mezcla mucho lo político, ¿no? Dentro de lo técnico. Está lo técnico por un lado y lo político por otro. Yo las elecciones las vivo de un lado del mostrador. Las vivo desde el sistema, desde la operatividad, desde la administración del proceso electoral, y veo por ahí los problemas que se le suscita a la gente que convocamos para que sea presidente de mesa, que es una de las partes más delicadas o complejas del sistema, porque estamos convocando a gente que es gente común, que es gente que la tenemos que preparar, y que hasta ahora todos los cursos de capacitación diseñados son muy cortos, no alcanzan. Claro. Si hemos pensado en un curso que ya tiene aprobación por parte de la Dirección General de Escuela, por eso también insistíamos, o está propuesto, que se puedan convocar a autoridades de mesas dentro del ámbito de la educación y dentro del ámbito de los empleados del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque a ellos no solo les vamos a pagar la remuneración como presidente de mesa, sino que les vamos a reconocer un puntaje. Ambas carreras necesitan de puntaje para el crecimiento dentro de la carrera. Entonces es un atractivo para que se desempeñen en esta labor. Y el curso fue aprobado por la Dirección General de Escuelas y le da un puntaje a todo aquel educador que lo realice. Lo mismo lo estamos extendiendo a la Policía de Mendoza. A través del Instituto Superior de la Policía hemos rediseñado ese otro curso aprobado por Dirección General de Escuelas, y vamos a empezar a transmitírselo a toda la... Empezaremos por la oficialidad y después llegaremos a las bases dentro de la policía. Alfredo, gracias por venir. Queda en manos del gobernador, en caso de que pasen diputados este proyecto de ley, decidir si vamos en conjunto o no. Y en este sentido, la normativa establece ya las fechas, ¿no? Para los dos. Si vamos por separado, sí. Si vamos por separado, sí. Sí. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor, hacemos una pausa nosotros y ya venimos con más información.